encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros en esta tarde, noche para usted casi. Gracias a ustedes, Cecilia, también por dedicarle la programación al conocimiento del don de los dones. Que la verdad Sí. me está sorprendiendo que no se está... que lleva como una temporada con muy poca difusión en otros ámbitos, ¿no? Sí. Se conoce que el enemigo está trabajando a conciencia, porque está creando colisión entre grupos de países, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, esto le conviene al enemigo. Entonces yo llamo a la unidad, que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Llamo a la unidad de los grupos, llamo a la unidad en lo que el Señor quiere, que es una difusión clara, concisa, concreta, sin ningún tipo de colisiones, de confrontaciones, porque eso es hacerle juego al enemigo y yo creo que no es bueno. Así que, bueno, llamo a todos los que nos ha dado el Señor este don de conocer la existencia de la divina voluntad, que seamos consecuentes, conscientes de que el enemigo no lo quiere y de que sutilmente utiliza cualquier medio para buscar la confrontación, porque esto debilita el conocimiento de la divina voluntad. Así que por encima de donde esté usted escuchando, por encima de donde estén ustedes participando en grupos, etcétera, etcétera, está la voluntad divina, que es unidad. No olvidemos esto porque es muy importante. Así que nada, a ver si somos conscientes de que el enemigo está siempre, siempre detrás de toda división. De Opongámonos. todo. Está detrás de todo. Opongámonos. Es el acusador, ya lo sabemos, es el mentiroso, el acusador. Dice que divide y vencerás, y esto es lo que intenta. Así que tengamos los ojos muy abiertos, no nos dejemos distraer y centrémonos en el libro del cielo, en la pasión del Señor y en la reina del cielo. Muy bien, me parece perfecto. Estábamos hablando sobre el desposorio. ¿Nos puede decir algo nada más para introducir? Pues que es el resumen del fin para el que fuimos creados, que nunca deberíamos de olvidarlo, ¿verdad? Hay que ver cómo, estando en el libro 1, el Señor nos está dando las pautas cruciales, fundamentales, para comprender que hemos sido creados para vivir en unidad con Él. No es que sea una opción, no es una elección, es una obligación. Sí. Es como... No es para curitas y monjas. No, es para todos. Es como ha creado al naranjo para dar naranjas y está dando manzanas. Y a veces ni manzanas, no está dando nada. Entonces, si nos ha creado para vivir en unidad con la criatura, para expandirse con la criatura, para dar toda la criatura, para ser uno con la criatura, pues nos viene a decir aquí en el desposorio, pues que ese es el fin. Ese es el fin. Hemos de mentalizarnos que es el fin para el que nos creó, para vivir en unidad con Él. Este es el desposorio, en resumen. Y nos va diciendo, con una pedagogía extraordinaria, cómo hemos de ir rompiendo con esos comportamientos, con esa forma de pensar, con esas conductas que venimos teniendo erróneas, equivocadas, de esa dependencia del mundo, esa dependencia de los sentidos, y tenemos que empezar a mentalizarnos de que hay que reorientar la conducta en la forma de vivir. No podemos querer la unidad del Señor y seguir haciendo lo que hacía. Tengo que elegir, tenemos que elegir. Y nos llama a la elección. Y nos llama a la elección porque es la obligación que tenemos, como nos dice el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos que repetir en nosotros los estados iniciales. Se dice pronto, pero luego hay que aprenderlo y hay que poner de nuestra parte esa disposición de la que el Señor nos habla. Así que bueno, pues estando en el primer libro, acabando hoy ya la disposición de esta segunda parte, pues nos va a seguir el Señor con su pedagogía extraordinaria y simple,
¿qué hemos de ir haciendo? Sí, lo que es muy importante es que el Señor, cuando habla del desposorio, habla de una total entrega. No es que desde el desposorio podemos ir hacia atrás, ¿no? Ya me arrepentí, como normalmente nos Ujú, arrepentimos. Entonces, con Jesús no hay arrepentimiento que valga, ya en ese sentido, porque la persona ya entró en un estado en donde no puede ya vivir en el estado de pecado, no puede ya vivir sin tomar en cuenta a Dios en su vida, no puede ya vivir o incumplir los mandamientos, algo que sería básico para empezar a vivir en el reino de la divina voluntad. Entonces es algo muy ujú, importante, o sea, el desposorio implica, como decíamos, una entrega absoluta, ¿no? absoluto. Absoluta de la persona para Dios, y Dios es el que tendrá eh, toda la acción sobre la persona, pero esto le dará a la persona algo extraordinario, ya lo veremos. Estaremos viendo qué le pasa a Luisa después del desposorio, Ujú. ¿no? La Entonces, experiencia de ella es para nosotros también. es para nosotros también. Entonces, estamos en el numeral 212 del primer cuaderno, por si nos quieren seguir. Ujú, Dice, la mañana de dicho día, o sea, cuando ella recibió el desposorio, Jesús se hizo ver de nuevo todo afable, dulce y majestuoso, junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó de la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó. Eso creo que ya lo habíamos leído. Y así también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para vivir más perfectamente, pero como ha pasado mucho tiempo, no las recuerdo muy bien. Por eso no las digo y así terminó aquel día. Yo espero que nos diga en algún momento. ¿Quién sí, puede sí. decir, sí, que nos diga en algún momento, quién puede decir las finezas de amor que Jesús hacía a mi alma? Eran tales y tantas que es imposible describirlas, pero lo poco que recuerdo trataré de decirlo. A veces transportándome con él me llevaba al paraíso y allí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados con la divinidad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles, resplandecientes, y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, de modo que pasaban a una segunda luz sin comprender a fondo la primera. Así que Primera, los, bien, así que los bienaventurados, a ver qué se está repitiendo ahí. Así que los bienaventurados en el cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede comprender a un ser increado. Ahora, los bienaventurados, reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar en las virtudes de estas luces, así que el alma en el cielo se asemeja a Dios, con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol. Pero ¿quién puede decir todo lo que esta o esa beata morada se comprende, o en esta beata morada se comprende, mientras el alma se encuentra en esta cárcel del cuerpo? Es imposible. Mientras en la mente se escucha algo, los labios no encuentran palabras para poderse explicar. Me parece como un niño que empieza a balbucear, que quisiera decir tantas y tantas cosas, pero al fin resulta que no sabe decir ni una palabra clara. Por eso pongo punto sin ir más allá. Solo diré que a veces me encontraba en aquella bienaventurada patria, paseaba junto con Jesús en medio de los coros de los ángeles y de los santos, y como yo era nueva esposa, todos los bienaventurados se unían con nosotros para participar en las alegrías de nuestro desposorio. Me parecía que olvidaban sus contentos para ocuparse de los nuestros. Y Jesús me mostraba a los santos diciéndoles, vean esta alma, es un triunfo de mi amor. Mi amor todo ha superado en ella. Otras veces me hacía ponerme en el lugar que me tocaba y me decía, este es tu lugar, nadie te lo puede quitar. Y a veces yo llegaba a creer que no debía volver más
imagino que a la tierra. Ujú. A la tierra, pero en un simple instante me encontraba encerrada en el muro de este cuerpo. ¿Quién puede decir cuán amargo me resultaba este regresar? A mí me parecía, por las cosas del cielo, que las de esta tierra todo era podredumbre, insípido, fastidioso. Las cosas que tanto me deleitan a los demás, para mí resultaban amargas. Las personas más amadas, más respetables que los demás, quién sabe qué hubieran hecho para entretenerse con ellas, a mí me resultaban indiferentes y hasta fastidiosas. Solo viéndolas como imágenes de Dios me parecía que podía soportarlas. Pero mi alma había perdido toda satisfacción. Ninguna cosa le daba la menor sombra de contento y era tanta la pena que sentía que no hacía más que llorar y lamentarme con mi amado Jesús. Ah, mi corazón vivía inquieto, entre continuas ansias y deseos. Me lo sentía más en el cielo que en la tierra. Sentía en mi interior una cosa que me roía continuamente, tanto que me resultaba amargo y doloroso tener que continuar viviendo. Pero la obediencia puso un freno a estas penas mías, mandándome absolutamente que no deseara morir y que solo debía morir cuando el confesor me diera la obediencia. Entonces, para cumplir esta santa obediencia, hacía cuanto más podía para no pensar en ello, porque mi interior era una continua ejaculatoria de deseos de quererme ir. Así, en gran parte, mi corazón se tranquilizó, pero no del todo, confieso la verdad. Mucho falté en esto, pero ¿qué podía hacer? No sabía frenarme. Para mí era un verdadero martirio. Mi benigno Jesús me decía, cálmate, ¿cuál es la cosa que tanto le hace desear el cielo? Te hace desear el cielo. Y yo le decía, porque quiero estar siempre unida contigo. Mi alma no resiste más a estar separada de ti, no solo por un día, ni siquiera por un momento. Por eso a cualquier costo quiero irme. Pues bien, me decía, si es por mí, te quiero contentar. Vendré a estarme contigo. Un adorado. A ver si me deja. Hoy no me deja. Yo le decía, pero luego me dejas y yo te pierdo de vista. En cambio, en el cielo no es así, allá jamás te perderé de vista. A veces también Jesús quería bromar y he aquí cómo. Mientras estaba con estas ansias, venía todo deprisa y me decía, ¿quieres venir? Y yo le decía, ¿a dónde? Y él, al cielo. Y yo, ¿me lo dices de verdad? Y él, apresúrate, ven, no tardes. Y yo, está bien, vayamos, pero temo que quieres bromear conmigo. Y Jesús, no, no, de verdad, quiero llevarte conmigo. Y mientras así decía, sentía salir mi alma del cuerpo y junto con Jesús tomaba el vuelo al cielo. Oh, cómo me sentía contenta entonces, creyendo que debía dejar la tierra. La vida me parecía un sueño, de sufrir poquísimo. Mientras llegábamos a un punto alto del cielo, oía el canto de los bienaventurados. Yo apresuraba a Jesús a que me introdujera en esa bienaventurada morada, pero Jesús lo tomaba con calma. En mi interior comenzaba a sospechar que no era cierto y decía, espérame tantito. ¿Quién sabe si no es una broma que me ha hecho? De vez en cuando le decía, Jesús mío amado, hazlo pronto. Y él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira, ahí está por perderse un pecador, vayamos, tal vez se convierta. Pidamos juntos al Eterno Padre que tenga misericordia de él. ¿No quieres tú que se salve? ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de una sola alma? Y yo, sí, cualquier cosa que tú quieras que sufra, estoy dispuesta con tal de que la salves. Así íbamos a ese pecador, tratábamos de convencerlo, poníamos ante su mente las más poderosas razones para rendirlo, pero en vano. Entonces Jesús, todo afligido, me decía, esposa mía, vuelve otra vez a tu cuerpo, toma sobre ti las penas que le son merecidas. Así la divina justicia aplacada podrá usar con él misericordia. Tú has visto las palabras, no, lo han sacudido, ni siquiera las razones. No queda otra cosa que las penas, que son los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Así me llevaba de nuevo al cuerpo. ¿Quién puede decir los sufrimientos que me venían? Lo sabe solo el Señor, que de ellos era testigo. Después de algunos días me hacía ver aquella alma convertida y salvada. Oh, cómo estaba contento Jesús y yo también.
¿Quién puede decir cuántas veces Jesús ha hecho estos juegos? Cuando se llegaba a un punto de entrar al cielo, y a veces aún después de haber entrado, ahora decía que no tenía la obediencia del confesor y por eso era conveniente volver a la tierra. Y yo le decía, mientras he estado con el confesor, estaba obligado a obedecerlo, pero ahora que estoy contigo, debo obedecerte a ti, porque tú eres el primero de todos. Y Jesús me decía, no, no, para no alargarme demasiado, ahora por un pretexto, ahora por otro, me hacía regresar a la tierra. Muy dolorosos me resultaban estos juegos, hasta decir que me hice tan impertinente que el Señor, para castigar mis impertinencias, no permitía tan frecuentemente estas bromas. Muy bien. Renovación del desposorio. Desposorio ante la Santísima Trinidad. La instruye sobre la fe, esperanza y la caridad. Ahora sí, díganos, antes de continuar. Pues nos está dando el Señor aquí unas notas magistrales. Es decir, nos ha dejado claro que las penas, que los sufrimientos es el único medio para entrar en razón. Nos estamos quejando de que nos ocurre esto o aquello, es decir, y finalmente, pues si somos coherentes con nosotros mismos, consecuentes, y somos sinceros y honestos con nosotros mismos, hemos de ser conscientes que solamente atendemos y nos acordamos del Señor cuando tenemos problemas. Cuando las cosas nos van bien, entre comillas, lo dirnos bien, pues como que nos olvidamos. Aquí en España hay un dicho muy famoso que dice que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Es decir, cuando tengo algún problema de cualquier tipo, sea de salud, sea de cualquier causa, al final siempre me ocurre lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Ya empiezo a preguntarme qué no he hecho bien o qué he dejado de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor le dice a Luisa, con contundencia, que el motivo de las penas no es otro que el de reconducir a la criatura al modo de vivir en unidad con el Creador, de tenerlo siempre presente, de ser consciente de que no es un ser independiente, que no es un ser autónomo, que no es un ser que puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, como hemos estado haciendo todos, ¿no? Alguna vez en la vida, ¿no? Esa autosuficiencia que es la que destruye la realidad de lo que somos, ¿verdad? Entonces, a mí me parece esta parte me parece que es una parte que tenemos que tomarla muy en cuenta todos nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos da una lección magistral, en primer lugar, cuando le enseña a Luisa, cuando la lleva, la enseña las mieles de lo que es la vida en unidad con él. Ella empieza, lógicamente, ya dispone de elementos de juicio racionales para poder comparar. Empieza a ver la paz, empieza a ver las maravillas que hay en el amor de Dios, ¿no? Que es la serenidad, ¿no? El amor, ¿no? En definitiva, ¿no? Y entonces, ¿cómo describe Luisa que quiere irse de aquí? Que quiere estar en unidad con el Señor, que quiere ya formar parte de unidad con Él, hasta llegar a definir que el cuerpo es la cárcel. Cuidado, ese es un concepto que deberíamos de tener muy en cuenta nosotros, ¿no? Que el cuerpo es la cárcel del cuerpo. Entonces, en el momento en que empezamos a ser conscientes de que nuestro cuerpo es la cárcel, porque es quien nos tiene coartada la libertad, nos jactamos de ser libres cuando es todo lo contrario. ¿Qué libertad es esa? De creer que hago lo que quiero cuando realmente no hago lo que quiero, sino hago aquello a lo que soy inducido. Soy preso de los vicios, soy preso de las tendencias de la carne, soy preso de los sentidos, soy preso del mundo, en definitiva, y el mundo es donde vive el cuerpo. Por tanto,
cuando Luisa descubre cuán maravilloso es estar en unidad con el Eterno, quiere prescindir de estar aquí. Y aquí viene otra enseñanza más del Señor, a mi modo de entender, que Él le dice, no, tenemos que liberar almas de la condenación. Especial, ¿eh? Que amargo y doloroso tener que continuar viviendo, dice Luis. Amargo y doloroso tener que continuar viviendo cuando ha disfrutado los placeres, ¿verdad? Y cuando he estado en Y el el cielo. deseo de Y cuando he estado en cuando el está en cielo. el cielo. Y claro, comparar lo que estaba sintiendo allí, pues dice, deseos de quererme ir. Entonces, ya el Señor ya le corrige, le dice, mira, ahí está por perderse un pecador. Qué importante es quedarnos aquí. Qué importante es quedarnos Es aquí. muy importante, muy. Porque al final, esto es el papel de alma víctima. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado todos y nos preguntan muchos de ustedes qué es el alma víctima? Pues esto es ser alma víctima, que el Claro, Señor nos lo dice con rotundidad. claro. Luisa se quiere ir. Y dice ella, él me decía, espera otro poco, descendamos otra vez a la tierra. Mira ahí, está por perderse un pecador. Vayamos, tal vez se convierta, dice nuestro Señor. Por tanto, en el momento en que el Señor nos está diciendo abiertamente, espera, esperemos, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Nos está diciendo, primero, que quiere desapegarnos de todo, precisamente para darnos a conocer las mieles de lo que representa la unidad con Él. Cuando realmente somos libres es cuando no tenemos ninguna tendencia que nos someta a la voluntad. Los mal llamados placeres del mundo, las tendencias de la carne, el tener, el ser, el poseer. En definitiva, quiere servirse a través de secuencias que nos va dando, y muchos de ustedes ya lo habrán comprobado, que los que tenemos realmente la intención firme de dar vida a la divina voluntad, nos da regalos el Señor de vez en cuando. Y esos regalos representan en general esa serenidad en la vida. Vivir en paz, pecar menos, distinguir con mucha facilidad cuando el Señor está alejándose. No es que se vaya, cuando se aleja. Enseguida reconocemos que el Señor no está cerca cuando nos arrastra el mundo. ¿Qué pedagogía del Señor cuando nos va mostrando en situaciones límite, cuando tenemos problemas con los hijos, con la familia, con los amigos, en el trabajo, socialmente? Cómo el Señor nos va dando la confianza necesaria para ir sobrellevando la cruz de manera simple, sencilla. Por eso aquí nos vuelve a recuerda Luisa, que las penas le son merecidas a la criatura y que son los medios más poderosos. Este es un tema importantísimo. Dice, los medios más poderosos para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Por tanto, ¿qué 4 mensajes, a mi modo de entender, Cecilia, nos da el Señor aquí? El primero, cuando le muestra a Cecilia, perdóneme, a Ojalá, Luisa. ojalá y me lo mostrara a mí. Sí, pues ¿Cómo le eso es lo que muestra? todos queremos. Sí. ¿Cómo le muestra, cómo le muestra la diferencia que hay? Bueno, a nosotros también nos lo muestra. Quizá no con tanta profundidad como a Luisa, que la lleva ya, ¿verdad?, a los cielos. Pero a nosotros aquí en la tierra sí hay que debemos de reconocer estas épocas que pasamos de calma, de serenidad, de tranquilidad, en el que nos damos cuenta de que no necesitamos nada,
que realmente es maravilloso tener la mente en paz, no tenerla turbada. Qué maravilloso es estar tranquilo, sin agobios, sin prisas, es decir, en serenidad continua. Qué gran regalo, todo lo hemos sentido. Bueno, pues a Luisa se lo hace ver en el cielo y a nosotros aquí, para que comparemos lo que es estar sin él. En segundo lugar, nos dice nuestro Señor Jesucristo que la cárcel es el cuerpo. Es decir, estamos aquí, ya lo dice nuestro Señor Jesucristo, al Padre Eterno, ¿no? Son, dice el Señor, le dice, habla de memoria, ¿no? Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Quién cuidará de ellos, no? Es decir, es el cuerpo el que nos tiene aquí en esta estancia efímera, y es el cuerpo, a través del cuerpo y los sentidos, la sumisión plena a lo que el mundo ofrece. Hay un libro magnífico que usted habrá oído hablar, o a lo mejor lo ha leído, decía que es Mundo, Demonio y Carne. Son los tres aspectos que nos someten a nosotros, ¿verdad? Entonces, que seamos conscientes de que mientras estemos encarnados, hemos de estar donde estamos, y de que el Señor nos va a ir mostrando poco a poco qué diferencia tan importante es el error que cometemos de aferrarnos al tener, al ser, la vanidad, las vanidades. Claro. Y que el Señor quiere de nosotros que empecemos a prescindir de esto, a prescindir de lo que nos esclaviza al mundo. Y nos da la pauta clara, inequívoca de lo que es alma víctima. Quiere que nos dispongamos con Él para que se conviertan. Mira, ahí está por perderse un pecador, es decir, por condenarse un alma que ya es irrecuperable. Qué terrible. Estamos hablando del cuerpo, ¿no? Hablamos de la condenación eterna del alma, ¿no? Y entonces le dice a Luisa, espera un poco, tranquila, ven, pues esto nos lo dicen a nosotros. La Santísima Virgen María en Fátima ya se lo dice a los niños, ya se lo dice a los niños allá, los pastoriños, ¿no? Cuando les da un paseo por el infierno, les muestra lo que está ocurriendo y les dice, ¿habéis visto cuántas almas se condenan? Porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas. Claro. Pues ya nos lo dice la Virgen María hace más de 100, ya son 100, 102, 103 años, que se lo dice a los pastoriños, ¿no? Esto nos está diciendo el Señor a todos continuamente. ¿Queréis entregaros a mí para que podamos juntos liberar las almas de la condenación? Pues recordemos, que no se nos olvide, que con este cuerpo que nos ha dado Dios, en unidad con Él se sirve con nosotros y de nosotros para seguir liberando almas de la condenación, como hizo cuando Él estuvo encarnado. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través del sufrimiento. Porque con el sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo se vale de Él para seguir redimiendo. Preguntémonos, ¿cuál fue el único medio del que el Señor se valió para redimirnos? Pues el sufrimiento, no fue otro. Estuvo padeciendo desde que estuvo encarnado en el seno virginal, como le dice a Luisa cuando le da a conocer los 9 meses lo que pasó dentro del vientre, ¿no? Hasta que fue crucificado, ¿no? Por tanto, se sirve del dolor el Señor en la pasión, en las 24 horas lo deja inequívoco. Es el sufrimiento, lo que Él ofrece al Padre Eterno para glorificarlo y para redimir el alma. Por tanto, quiere seguir haciéndolo y nos pide a nosotros que nos entreguemos a ese fin. Ese es el verdadero significado de alma víctima, y aquí nos lo recuerda, que esperemos. Y finalmente, también, pues,
nos recuerda que el padecimiento, el sufrimiento es lo que más aplaca la ira divina y que son los medios más poderosos, palabras textuales del Señor, para satisfacer a la justicia y para rendir al pecador. Es decir, ¿cuánto nos ha dicho en un párrafo tan corto el Señor? Que sepamos estar pendientes de que el Señor nos necesita. Puede sonar herejía, pero no lo es, lo está diciendo Él. Quiere que nos dispongamos para que Él, en unidad con nosotros, pueda poder valerse de nuestra humanidad y Él, con su divinidad, volver a reunir esa doble naturaleza humana y divina que tenía cuando estuvo entre nosotros. Ahora, con nuestra humanidad, suplimos su humanidad que está glorificada para que Él pueda seguir sirviéndose de nosotros para convertir almas y para liberarlas de la condenación. Así que fijémonos qué gran responsabilidad tenemos los que nos están dando a conocer este don de dones. No es casualidad que nos esté recordando continuamente que nos acordemos las almas que se están condenando, porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas. Yo creo que hay algo que tenemos que nosotros que como tomar en cuenta, que nosotros, los ángeles, son seres binarios o binos, o son binarios, sí, son binarios porque tienen solamente espíritu, ¿no? Alma y espíritu, no son seres espirituales, y nosotros somos seres trinos, ¿sí? Somos seres porque tenemos cuerpo, alma y entendimiento, o cuerpo, inteligencia y memoria, lo que nos dice el doctor Tomasini. Entonces nosotros tenemos un vehículo a través del cual nosotros podemos hacer factible el sufrimiento, porque nosotros tenemos tres formas de sufrir: sufrir en el cuerpo, sufrir en el alma o sufrir en el entendimiento. Un sufrimiento del cuerpo sería el ayuno, ¿verdad? El ayuno ya sea forzado o escogido. Un sufrimiento del entendimiento de la inteligencia sería, por ejemplo, la obediencia, ¿no? El que le dijo a Abraham, a Jesús: mata a tu hijo, entrégame a tu hijo. No Jesús, Dios, les entrégame a tu hijo. Y eso lo hace sufrir su entendimiento, porque Dios me va a pedir que cometa este pecado. Pero él confió en Dios y fue detenido por la mano del ángel. Bueno, y un sufrimiento del alma es, por ejemplo, estuvo en el cielo, el Señor la llevó allá, estuvo las horas que ustedes gusten y manden, porque aquí no dice exactamente cuánto tiempo estuvo, y la regresó. Y ese sufrimiento, cuando es trino, es decir, cuerpo, alma y entendimiento, cuando es tan completo, ese sufrimiento solamente lo puede tener el vehículo del cuerpo. O sea, por eso Jesús se hizo hombre, porque quiso también tener el cuerpo. Él pudo haber aparecido como un ser absolutamente espiritual, como el Verbo, ¿no? No con carne de hombre. Él pudo haber hecho lo que quiera. Pero quiso escoger el cuerpo porque el cuerpo es el vehículo por el cual nosotros restituimos, por el cual nosotros sufrimos con mayor facilidad. Los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales. Por eso la misma iglesia nos enseña que el hombre es superior al ángel, porque en el contexto de la imagen y semejanza, nosotros perdimos la semejanza por la vida divina que volvemos a tener con el bautismo, pero tenemos que recobrarla en todo lo que eso significa. Y ese sería, y tenemos la imagen porque tenemos el cuerpo, ojos, nariz, boca, etcétera. Y todo lo demás, como le dice siempre él a Luisa, y todo lo demás tenemos. Entonces nosotros, nuestro cuerpo es como un gran instrumento de salvación de las almas. ¿Por qué? Porque es muy completo, cuerpo, alma y entendimiento. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo cuando sufre? ¿Qué le pasa al alma cuando sufre? ¿Y qué le pasa al entendimiento cuando sufre? A mayor sufrimiento del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo. Veamos a Jesús resucitado, venció la muerte. Con la muerte venció la muerte.
Llegó al clímax del sufrimiento de su cuerpo y venció la muerte. Cuanto más sufre el alma, mayor glorificación del alma. El alma en el sufrimiento, por ejemplo, no perder un bien divino, como fue esta posibilidad de ir al cielo y regresarte, como Santa Catalina de Siena o como Luisa, produce un estado en el alma de apertura al conocimiento de las cosas de Dios. Como si fuera, vamos a ver ahora lo que nos va a decir de la fe, de la esperanza, de la caridad, va a ser impresionante. ¿Por qué? Porque tiene una apertura de las cosas de Dios con ese sufrimiento. Y el entendimiento, a mayor sufrimiento del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento, obviamente. Y el entendimiento puede llegar a comprender grandes misterios. Es que lo que siente, o es una forma de hablar, lo que siente o piensa el alma o quiere el alma, es un lenguaje todavía más espiritual, ¿no? O sea, que simplemente el intelecto. Y entonces el intelecto abierto, por eso el conocimiento es tan importante, porque el conocimiento anima la voluntad a actuar. Entre más conoces, más amas, y entre más amas, más actúas. Entonces, por eso el Señor la regresó, porque ya la tiene a ella, vamos a decir, cautiva en su voluntad, y ya entonces ella va a ser un vehículo muy fidedigno o muy bueno para salvar a muchas almas. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Alma, dame almas, dame almas. ¿Cómo se las va a dar si no es con sufrimiento? No se las puede dar de otra manera. Entonces, todo tiene una explicación. El Señor no te hace sufrir por sufrir. No es el objetivo. El sufrimiento tiene que tener un sentido. ¿Y cuál es el sentido? La salvación personal para conseguir la divina voluntad y la salvación de los demás. Porque no estamos hablando que este pecador iba a alcanzar la divina voluntad. No, simplemente iba a reconocer a Dios y iba a dejar el pecado y iba a pedir perdón. Simplemente salvarse, así, así, salvarse nada más. Entonces, eso es lo que hace un alma víctima. Está a disposición de Dios para sufrir lo que Dios quiera, para entender lo que Dios quiera, para gustar lo que Dios quiera. Y eso es lo que le pasó a Luisa. Y les voy a decir a muchos santos que han sufrido esto de irse al cielo y regresarlos. No muchísimos, pero sí hay. Santa Catalina de Siena estuvo 4 horas en el cielo y la regresaron. Entonces es un sufrimiento grandísimo, grandísimo, porque ya sabe lo que es la felicidad. Oía los cantos, oía la felicidad, vivía en la unidad. Pues veamos lo que ella relata. Relata algo extraordinario, ¿verdad? Y ya su vida no fue igual. Después del desposorio ya su vida no fue igual. Ya estuvo a disposición de Jesús en todo. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, que mira aquí, renovación del desposorio ante la Santísima Trinidad, la instruye sobre la fe, esperanza y caridad. ¿De acuerdo? ¿Quiere que lo lea? Sí, claro. Vamos, dice, en este estado que he mencionado, pasé cerca de 3 años, fíjense, 3 años, y continuaba estando en la cama. Cuando una mañana Jesús me hizo entender que quería renovar el desposorio, pero no ya en la tierra como la primera vez, sino en el cielo ante la presencia de toda la corte celestial, o sea que la fue preparando para el siguiente paso, así que estuviese preparada para una gracia tan grande. Yo hice cuanto más pude para disponerme, pero que siendo yo tan miserable e insuficiente para hacer ninguna sombra de bien, se necesitaba la mano del artífice divino para disponerme, porque por mí, jamás habría logrado purificar mi alma. Sí, pero el Señor se encargó. Una mañana era la víspera de la Natividad de María Santísima. Mi siempre benigno Jesús vino él mismo a disponerme. No hacía más que ir y venir continuamente. Ahora me hablaba de la fe y me dejaba. Yo me sentía infundir en el alma una vida de fe. Mi alma tosca como la sentía antes, ahora después de hablar de Jesús, me la sentía ligerísima, en modo de penetrar en Dios, y ahora miraba la potencia, ahora la santidad, ahora la bondad y demás, y mi alma quedaba estupefacta.
en un mar de asombro y decía: potente Dios, ¿qué potencia ante ti no queda deshecha? Santidad inmensa de Dios, ¿qué otra santidad, por cuán sublime sea, osará comparecer ante tu presencia? Después me sentía descender en mí misma y veía mi nada, la nulidad de las cosas terrenas, como todo es nada delante de Dios. Yo me veía como un pequeño gusano, todo lleno de polvo, que me arrastraba para dar algún paso y que para destruirme no se necesitaba sino que alguien me pusiera el pie encima. Y con eso quedaba deshecha. Entonces, viéndome tan fea, casi no me atrevía a ir ante Dios, pero ante mi mente se presentaba su bondad y me sentía atraída como por un imán para ir hacia Él y decía entre mí: sí es santo, también es misericordioso, sí es potente, contiene también en sí plena y suma bondad. Me parecía que la bondad lo circundaba por fuera y lo inundaba por dentro. Cuando miraba la bondad de Dios, me parecía que sobrepasaba todos los demás atributos, pero después mirando los demás, los veía todos iguales en sí mismos, inmensos, inconmensurables e incomprensibles a la naturaleza humana. Mientras mi alma estaba en este estado, Jesús regresaba y hablaba de la esperanza. Recuerdo algo confusamente porque después de tanto tiempo es imposible recordar claramente, pero para cumplir la obediencia que así quiere, diré por cuanto pueda. Entonces decía Jesús, regresando a la fe: para obtenerla se necesita creer, así como a la cabeza. Sin la vista de los ojos, todo es tinieblas, todo es confusión, tanto que si quiera caminar, ahora caería en un punto, ahora en otro y terminaría con precipitarse del todo. Así el alma sin fe no hace otra cosa que ir de precipicio en precipicio, porque la fe sirve de vista al alma y como luz que la guía a la vida eterna. Ahora, ¿de qué es alimentada esta luz de la fe? Por la esperanza. ¿Y de qué sustancia es esta luz de la fe y ese alimento de la esperanza? La caridad. Estas tres virtudes están injertadas entre ellas, de modo que una no puede estar sin la otra. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre creer en las inmensas riquezas de la fe si no las espera para él? Las verá, sí, pero con mirada indiferente porque sabe que no son suyas. Pero la esperanza suministra las alas a la luz de la fe y esperando en los méritos de Jesucristo, las mira como suyas y viene a amarlas. La esperanza, decía Jesús, suministra al alma una vestidura de fuerza, casi de hierro, de modo que todos los enemigos con sus flechas no pueden herirla. Y no solo herirla, sino que ni siquiera causarle la mínima molestia. Toda es tranquilidad en ella, todo es paz. Oh, es bello ver a esa alma investida por la esperanza, toda apoyada en su amado, toda desconfiada de sí y toda confiada en Dios. Desafía a los enemigos más fieros, es reina de sus pasiones, regula todo su interior, sus inclinaciones, los deseos, los latidos, los pensamientos, con una maestría tal que Jesús mismo queda enamorado, porque ve que esta alma obra con tal coraje y fortaleza, pero ella los toma y lo espera todo de él, tanto que Jesús, viendo esta firme esperanza, nada sabe negar a esta alma. Imagínense el poder de la esperanza. Ahora, mientras Jesús hablaba de la esperanza, se retiraron un poco, dejándome una luz en la inteligencia. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre la esperanza? Si las otras virtudes todas sirven para embellecer el alma, pero nos pueden hacer vacilar y volvernos inconstantes, en cambio la esperanza vuelve al alma firme y estable, como aquellos montes altos que no se pueden mover ni un poco. A mí me parece que el alma investida por la esperanza le sucede como a ciertos montes altísimos, que todas las inclemencias del aire no les pueden hacer ningún daño. Sobre estos montes no penetra ni la nieve, ni vientos, ni calor. Cualquier cosa se podría poner sobre ellos y se puede estar seguro que aunque pasaran cientos de años, que ahí donde se puso, ahí se encuentra. Así es el alma vestida por la esperanza. Ninguna cosa la puede dañar, ni la tribulación, ni la pobreza, ni todos los accidentes de la vida. A lo más la desanima en un instante, pero dice entre sí: yo todo lo puedo obrar, todo lo puedo soportar, todo sufrir esperando en Jesús, que es el objeto de todas mis esperanzas. La esperanza vuelve al alma casi omnipotente, invencible,
y le suministra la perseverancia final, tanto que solo cesa de esperar y perseverar cuando ha tomado posesión del reino del cielo. No, pues es que la esperanza es grandísima. Es una super virtud. Entonces deja la esperanza y toda se arroja en el océano inmenso del amor divino. Mientras mi alma se perdía en el mar inmenso de la esperanza, mi amado Jesús regresaba y hablaba de la caridad diciéndome, a la fe y a la esperanza se une la caridad y esta une todo lo de las otras dos, de modo de formar una sola mientras son tres. He aquí, oh esposa mía, simbolizada en las tres virtudes teologales a la Trinidad de las divinas personas. Luego prosiguió, si la fe hace creer, la esperanza hace esperar, la caridad hace amar. Si la fe es luz y sirve de vista al alma, la esperanza, que es el alimento de la fe, suministra al alma el valor, la paz, la perseverancia y todo lo demás. La caridad, que es la sustancia de esta luz y de este alimento, es como aquel ungüento dulcísimo y olorosísimo que penetrando por todas partes aplaca, endulza las penas de la vida. La caridad vuelve dulce el sufrir y hace llegar al alma aún a desear este sufrimiento. Vamos, acabamos aquí para que lo comente porque es importantísimo. Ay, mire, el alma que posee la caridad expande olor por todas partes. Sus obras hechas todas por amor despiden olor gratísimo. ¿Y cuál es este olor? Es el olor de Dios mismo. Las otras virtudes vuelven al alma solitaria y casi rústica con las criaturas. La caridad, en cambio, siendo sustancia que une, une los corazones. ¿Pero en dónde? En Dios. La caridad, siendo un ungüento olorosísimo, se expande por todas partes y por todos. La caridad hace sufrir con alegría los más despiadados tormentos y llega a no saber estar sin él sufrir. Y cuando se ve privada de él, dice a su esposo Jesús, sosténme con los frutos, ¿cómo es el sufrir? Porque languidezco de amor. ¿Y en qué otra manera puedo mostrarme mi amor si no es en el sufrir por ti? La caridad quema, consume todas las otras cosas y aún las mismas virtudes y convierte todo en ella. En suma, es como reina que quiere reinar en todas partes y que no quiere ceder este reinar a ninguno. Pues Cecilia, yo creo que esto da para un Aquí. programa completo o unos cuantos, ¿no? Y estando a 10 minutos del tiempo, yo me quedaría con el inicio, ¿no? El inicio, dice el Señor, habla de disposición, de lo que realmente hemos de poner de nuestra parte. Disponerme, dice que por ella misma jamás habría logrado purificar el alma. Esa disposición, ya nos lo explicaba el doctor Sumarsini magistralmente en uno de los programas, viene a ser prácticamente pues la intención de querer poner de nuestra parte aquello de lo que realmente somos capaces. Y es dónde pongo mi interés, dónde pongo mi atención, a qué le voy a dedicar mi principal atención en adelante. Sin esa disposición de empezar con una autodisciplina, con un nuevo plan de vivir diferente, de poner a Dios en todo y por todo. Nos explica aquí las tres virtudes. Lo que ocurre es que dice que la primera es la fe y se obtiene con la creencia. Pero luego hay que preguntarse, ¿la creencia en qué? Y aquí llegamos a una conclusión que todos ustedes han llegado. Para creer hay que conocer. Y aquí creo que debemos de quedarnos y perseverar. Es decir, yo no puedo creer en algo si no conozco. No hablo de ver, hablo de conocer. Es decir, del conocimiento. Y aquí tenemos un ejemplo patente. A través de los escritos de la Seba de Dios Luisa Picarreta, el Señor nos está dando a conocer, nos está dando
la riqueza, el alimento del conocimiento, de qué el fin para el que fuimos creados, qué quiere de nosotros, cómo llevarlo a cabo, qué obtenemos a través de esa unidad de vida con Él. ¿Qué es lo que nos induce el mundo y que nos separa de él? Es decir, son conocimientos tan fundamentales que son los que realmente empiezan a cautivar la atención, porque sin el conocimiento de estas verdades difícilmente voy a creer. Luego, la primera conclusión, la que entiendo yo, Cecilia, que podemos y debemos llegar, es que para creer hemos de conocer. Y para conocer debemos de tener una información fidedigna. Esa información fidedigna se encuentra en los evangelios, en la palabra de Dios, en el catecismo de la Iglesia Católica. También la vida de los santos que nos han dado un ejemplo de vida. Y finalmente, pues en esta revelación de revelaciones, que es el don de la divina voluntad, es decir, el cómo recuperar lo que perdió Adán, que nos viene diciendo cómo hemos de llevarlo a cabo. El Señor nos dice que este conocimiento empieza por nosotros mismos. Nos lo dice aquí en el libro de Cielo. Cuando le dice a Luisa, dice que el mayor regalo que puede hacer la criatura, dice el Señor, dice, es el conocimiento de sí mismo. Porque cuando la criatura, dice el Señor, cuando la criatura se conoce a sí misma, entonces comienza a conocerme a mí, porque empieza a darse cuenta de que nada es. Y aquí empieza esa creencia basada en ese conocimiento. Y cuando tengo esa creencia basada en ese conocimiento, comienzo a alimentar la fe. ¿Cómo voy a tener fe en algo que desconozco? ¿Cómo voy a tener fe si no tengo una concienciación de una realidad como es lo que yo soy? El Señor nos está explicando para qué nos creó. Y el ejemplo vivo, cuando muchas personas dudan de que si los escritos de Luisa, si están aprobados, en fin, yo siempre me digo a mí mismo y las personas que nos preguntan les digo, mire, yo creo que lo tenemos muy sencillo. Primero, vayamos al libro de Génesis. Vayamos al libro de Génesis y veamos qué cualidades reunía el primer hombre, Adán. ¿Qué cualidades? Pues tenía los dones preternaturales, los dones sobrenaturales. En definitiva, tenía la ciencia infusa, el conocimiento de Dios, lo que le permitía el conocimiento de Dios, la ciencia infusa, el conocimiento. Esto es lo que le permitía a Adán tener comunicación con Dios de forma constante, vivir en unidad con Él. Le dio conocimiento Dios para que supiese qué era y qué quería de Él. ¿Y qué fue lo que le distrajo? El mundo, a través de la atención. Pero también el Señor nos ha dicho que esas miserias que permitió las creó Él y las creó para que la criatura pudiese utilizar su libertad de manera que pudiera escoger. Eso es conocimiento. Escogió, a pesar de estar avisado de que no debía de comer de aquel árbol. Pero eligió entre vivir en unidad con Dios y caer en la trampa, en la tentación de aquello que le había dicho Dios que tuviera cuidado. Sintió una inclinación y cayó. Eso es conocimiento. Ese mismo conocimiento, el Señor dice que se apiada de él, de Adán, cuando dice, pobre, pobre
Adán, le dice a Luisa, pobre Adán porque no conocía la existencia del pecado. Esa es una de las principales ventajas que tenemos nosotros, que mientras que Adán no conocía la existencia del pecado, nosotros sí conocemos el pecado, vivimos el pecado, sabemos las consecuencias del pecado. Pues bien, este conocimiento del pecado y las consecuencias del pecado, estos conocimientos que Dios nos va dando paulatinamente al alma que está dispuesta, es decir, abierta a conocer, en el momento en que la criatura ya es consciente de lo que es, de cuáles son sus tendencias, nuestras miserias, entonces ya tenemos la libertad de poder elegir qué es lo que realmente queremos. A partir de ese momento, de estos conocimientos que Dios nos va revelando en función de la disposición de cada alma, nos va dando una mayor creencia en verdades que está revelándome, y esa creencia es la que va aumentando la fe. Y ya el próximo día, si Dios nos permite, Cecilia, continuamos hablando de esa interrelación de las tres virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad, la importancia de la esperanza y la consecuencia de ambas, que es la caridad, que es el amor de Dios, en definitiva. Así que, por mi parte, me quedo en la creencia, que es la que alimenta la fe, y que la creencia tiene su origen en el conocer. Por tanto, invito a que nos pongamos manos a la obra a conocer más para poder creer más, Y amar más. aumentar y amar más. Claro, esperar más y amar más. Yo creo que lo que nos está enseñando nuestro Señor sobre las tres virtudes, la fe, esperanza y la caridad, que finalmente son Él, nos va a ayudar muchísimo a poder comprender por qué son virtudes teologales y por qué son infundidas con el bautismo, para poder restituir el pecado original y devolverle al hombre la vida divina. Entonces, el Señor empieza, fíjense, después del desposorio, empieza hablándole de las tres virtudes, de la fe, de la esperanza y de la caridad, para irla llevando a restituir el pecado. Alimento. Sí, la va a alimentar para restituir el pecado. El día de ayer leí de Gabriela Bossis algo muy hermoso que decía, cualquier acto de bondad es semejanza conmigo. Precioso. O sea que tú, con cualquier acto de caridad es parecerse a Dios. O sea, cualquier acto de bondad es semejanza Porque conmigo. Él es la caridad. Sí, o sea, pero qué hermoso, porque nosotros lo que perdimos fue la semejanza. Entonces, a mayor amor que tengamos y más desarrollemos la caridad con Dios y con los hermanos, más nos pareceremos a Dios. Es semejanza con Jesús. Muy bien, con esto terminamos el día de hoy. Así que muchas gracias, Jesús Ausocuo, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Que pasen buena tarde, buena noche.